¿Cómo están? Buen lunes. Un gustazo volver a compartir este ciclo que tanto queremos, el ciclo de fermentación, junto a Marcelito Cerdán. Todos aquellos que se vayan enganchando, les cuento que la semana pasada estuvimos hablando de fermentación espontánea. Quedaron temas ahí pendientes. Uno de ellos tiene que ver con la posibilidad de hacer cervezas lámbicas en la región de Buenos Aires. Marcelo es un fanático que está muy atento a todos los comentarios. Ustedes del otro lado quiero que aprovechen al máximo este ciclo, haciendo todas las preguntas que tienen que hacer. Hoy vamos a hablar de fermentación mixta. Va a haber realmente mucha data para poder utilizar de parte de ustedes y sobre todo sepan la apertura que nosotros tratamos de dar para que ustedes le pregunten a él, que creo que es un ser extraordinario, que hay que aprovecharlo, que sabe tanto y que, bueno, tiene una forma de explicar tan didáctica que hay que aprovechar en este ciclo. Vamos a compartirlo con Marcelito Cerdán. Apenas él me mande un saludo, yo ya me conecto con él y ojalá que seamos muchos para compartir el ciclo fermentación. Ahí lo veo, ahí estamos. Ahí nos vamos a conectar con un amigo querido de corazón. Hola, Hola, ¿cómo estás, muy Marcelo bien, querido? perfecto, Bueno, muy vamos bien, a empezar corrigiendo. Exacto. Bien exacto, ahí, ahí porque teníamos estoy, mucho techo. bien, Exacto, ahí estás. Ya estás re canchero. Ya estás canchero. Ya y estás uno canchero. tarda en aprender, pero al fin y al cabo, a esta edad, todo más lento. No, silence. Ese Bueno, tema, out, out. Bueno, le estaba diciendo a la gente que se va enganchando que la semana pasada estuvimos hablando sobre fermentación espontánea, que fue realmente extraordinario, que la central fueron las lámbicas, sí, obviamente, y que quedaron como preguntas pendientes, una de ellas que hoy vas a arrancar este lunes con eso. Así que bueno, a medida que se vayan enganchando, de última retomamos y volvemos a poner el énfasis en la pregunta que te hicieron antes de que nos despidiéramos la semana pasada, ¿no? sí, bueno, quedó una pregunta pendiente de la semana pasada que era si se podía hacer una alámbica en Buenos Aires, ¿no? Eh, es una pregunta complicada, ¿no? La respuesta es, digamos, si nosotros esperamos tener algo exactamente igual, no. No obstante, se pueden hacer cosas que se aproximen a una alámbica o, digamos, o tener una alámbica porteña, digamos, ¿no? Pero eso no es algo que uno hace de un día para otro, es algo que digamos, son años. Que no sé si, bueno, recordás de la charla pasada que yo mencioné que las cervecerías en Bélgica normalmente se dedican a elaborar un tipo de cerveza y adquieren mucha experiencia y mucho know-how sobre ese tipo de cerveza. Y eso Claro. también va de la mano con el desarrollo de estas cervezas de fermentación espontánea, donde hablé e hice mucho hincapié en lo que es la microflora residente en estas cervecerías, ¿no? Eso es fundamental, eso vos no lo generás de un día para otro. Primero hay condiciones ambientales, presencia, por ejemplo, de frutales cerca de Bélgica, de Bruselas, hay todo una serie de cosas que se dieron ahí para que esa flora, digamos, se desarrolle en ese ambiente y que después se establezca y resida en esas cervecerías, ¿no? Claro. Por ejemplo, es muy importante el clima. El clima, por ejemplo, si vos tenés veranos, en esa zona, vos sabés que los veranos no son terriblemente calurosos. Ahora están Claro. apareciendo un poquito, eh, pero nada que ver con los veranos de Buenos Aires, ¿no? Son veranos muy livianos, ¿no? Entonces, muy light para lo que los porteños estamos acostumbrados, ¿no? Y bueno, eso hace que obviamente que se controlen mejor las fermentaciones en esa época del año. Recordá que mencionamos la semana pasada que hay, hay años que por ahí tienen que tirar algunos barriles, no barriles, sino la cerveza en los barriles porque se pasó de acidez, ¿no? Porque digamos, la Claro. temperatura hace que digamos, se descontrole la fermentación láctica, ¿no? Entonces, digamos que digamos, uno tiene que encontrar estudiar un poco qué condiciones existen en Buenos Aires como para poder controlar un poco ese proceso, no a través de la inoculación, sino conducir ese proceso fermentativo espontáneo de forma tal que, digamos, al final uno tenga una cerveza
apetecible, ¿no? Digamos que no sea intomable por el exceso de acidez, ¿no? Siempre, aunque sean ácidas, ahí es importante encontrar un producto redondo, ¿no? Un producto que sea amigable, si no, nadie lo puede tomar, ¿no? La verdad es esa. Y bueno, es muy importante el trabajo de cervecerías que van trabajando y animándose a trabajar con microorganismos no convencionales, digamos, con bacterias, con Brettanomyces, y bueno, muchos de ellos quizás ya tengan alguna práctica están haciendo algún tipo de fermentación espontánea. Quizás algo más parecido a lo que vamos a ver hoy, más que nada algo mixto, ¿no? Que, o sea, me viene bien para introducirlo, ¿no? Entonces, Yo te iba a decir, siempre trato de hacer un poquitito los deberes cuando me toca charlar con vos, porque hay que aprovecharte de todo tipo de ángulo. Yo creo que justamente vos hablabas de las temperaturas y de esas cervezas lámbicas que, bueno, tenían como una estación del año, pero de repente, si yo mal no leí, la gente necesitaba tomar todo el año cerveza. claro. Sí. Entonces había que resolverlo de una manera y ahí es donde surgen las fermentaciones mixtas. Bueno, sí, las fermentaciones mixtas es otro approach, digamos, otro enfoque, ¿no? Hay un poco más de control en el proceso, pero hay una fermentación que sigue siendo espontánea dentro de ese proceso, ¿no? Igual es Ujú. bueno, o sea, recordamos que nosotros hablamos la semana pasada de las cervezas wild, o las cervezas salvajes, ¿no? Sí, Eh, de vuelta, hablamos de los americanos, los cerveceros americanos que tienden a clasificar todo, y los belgas no están muy preocupados al respecto, digamos, ellos no se fijan mucho en la clasificación, y eso habla un poco del origen de las cervezas. O sea, las cervezas, de vuelta, en Bélgica tradicionalmente se hacía una cerveza que era típica de un lugar, de una región, y la gente tomaba eso, y había como una coevolución entre esa cerveza y la gente y el consumidor, ¿no? Entonces, eso es un punto muy diferente. La gente no estaba muy preocupada en decir voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, sino es un poco esa comunión entre el consumidor y el fabricante desencadenaba en ciertos estilos, que muchas veces tienen que ver con el clima típico del lugar, bueno, cómo se dan las cosas, obviamente, ¿no? Quizás en una situación similar, en un lugar muy cálido, vamos a suponer en Formosa, hubiese terminado con cervezas extremadamente refrescantes, para decirte claro, algo claro, claro. específico, ¿no? Pero eso, hay muchos años de historia, ¿no? Entonces, normalmente las cervecerías que hacen cervezas wild o salvajes en países que no son tradicionalmente cerveceros desde este punto de vista, digamos, hoy lo que tratan es reproducir esas fermentaciones a través del control de la utilización de ciertos microorganismos, ¿no? Y aparte no es típico encontrar una cerveza que hace un tipo de producto, sino que hacen muchos productos y experimentan todo el tiempo, ¿no? Y eso hace que, bueno, esas cervecerías no tengan algún atractivo de estas cervecerías belgas, que es el terroir. Recordad que mencionamos mucho el terroir, ¿no? Lo Mucho, importante que es en absolutamente. esto es la impronta de estas cervezas, ¿no? Son Sí, sí, años sí. y se puede hablar perfectamente de un terroir, ¿no? Y dentro de esas cervezas nosotros mencionamos las que son cervezas de fermentación espontánea, lo vimos la sesión pasada, digamos, las wild o salvajes que se inoculan, digamos, eso es más que nada lo que están haciendo los cerveceros americanos, digamos, que intentan reproducir perfiles a través de la inoculación de diferentes tipos de Replicarlos. microorganismos, claro. También eso ocurre en Bélgica, obviamente no es que no ocurre. Y también están las mixtas, que un poco nos vamos a concentrar hoy, que tienen una parte del proceso donde se inocula y una parte del proceso donde trabaja la fermentación espontánea, ¿no? Eso es, digamos, lo que yo menciono como, o lo que se menciona como cervezas, en este caso, de fermentación mixta, ¿no? Entonces, pero acá es imposible hablar de esto si uno no toca un estilo que es muy importante en Bélgica, que es la Red Flanders, ¿okay? Es Red Flanders Ale. Y a ver, vos sabés muy bien cuál es la cervecería emblemática de Rodenbach, Rodenbach. que tuvimos, Todo, bueno, yo quiero, te hago un paréntesis y agradecemos con todo nuestro corazón a Fermentis, porque tanto Estefan en su gestión de haber conseguido esta conexión, que vaya Rudy, que es amigo del personal, que es el maestro sí. cervecero, y a Jan, que bueno, nos acompañó en esta visita, parte también de Fermentis,
fue algo extraordinario. Yo no hablé, tuvimos la suerte de tener este material con subtitulados, que también agradecemos a Ezequiel, que Sí. estuvo traduciendo todo, para que los chicos del otro lado también lo puedan ver, que está en YouTube, en nuestro canal de Olviar TV, pero realmente un gracias enorme a Fermentis porque haber Sí, la verdad. tenido esa puerta abierta de esa manera es Sí, aparte, Grace, increíble. algo que es increíble es que hablaste con el tipo que le pone el sello a Sí, Herbach, ¿no? Es el tipo desde que la toma década las del decisiones. 80. Claro, y me estoy adelantando, pero es el tipo que define los blends, no Sí, es cualquiera, bueno, ¿no? ese es un punto, es increíble. Cuando él explicó eso en el recorrido, yo dije, ¿cómo? Sí, sí, no. ¿Cómo? Bueno, yo tuve la suerte también, yo no te puedo acompañar porque justo llegaba ese día a Europa, pero tuve la suerte de Sí. visitarlo y también con un tour similar 2 años antes o 3 años antes. Pues es que una anécdota, yo venía de una fiesta de Wehrmann y me encuentro en el tren, bueno, viajé junto con Hernán Castellani, desde Ah, Nuremberg mira. hasta Bruselas. Y le digo, no te puedes perder esto, venía a ver esto. Bueno, no pudo ir, Claro. se quería matar, pero Ah, se quería matar, pero eso Hernán, que es un enfermo fue mental de 4 años. Sí, todo. sí, sí, sí. Después me Buah, dijo, ay, me quería matar, pero fue una visita bueno, extraordinaria porque, digamos, fue algo especial, no fue una visita normal, ¿no? claro. Eh, pero bueno, uno habla, inevitablemente uno tiene, cuando habla de este estilo, porque digamos es el estilo que por excelencia es el que nosotros, cuando hablamos de fermentaciones mixtas en Bélgica, siempre caemos en este estilo, ¿no? Y siempre todos los caminos, en este caso no conducen a Roma, conducen a Rodenbach, ¿no? Eh, la- digamos, las Flanders Ales, digamos, se dividen en dos aguas, digamos, están las del este y las del oeste, ¿no? Digamos, las del este tienen un proceso quizás un poquito más modernizado, digamos, es las que también nosotros llamamos como Oud Brewing, nunca voy a aprender a pronunciarlo bien, que Se te son entiende igual. las viejas Brown, podría ser. Tiene un poquito, en general tiene una densidad original de 12 a 18 platos, tienen una densidad final de 2 a 3, digamos, no son completamente atenuadas, mientras que las Red Flanders, que es, o sea, pongamos de vuelta el nombre Rodenbach, like, Sí, digamos, sí. esas sí están completamente atenuadas, y eso tiene que ver mucho con el proceso, ¿no? Pero bueno, las del East, la zona East, tienen más o menos entre 4 y 8% de alcohol, varía bastante el alcohol, y tiene una atenuación del 80%, ¿no? Y hay una diferencia, son distintos los microorganismos que trabajan, ¿no? En la que es East Flanders, es una coloración un poquito más oscura, por eso generalmente son brown, coloración brown. Y hay una fermentación primaria que se conduce con una fermentación normal, una fermentación alcohólica. En realidad se usan normalmente cultivos mixtos con bacterias lácticas, pero fermentan primero las levaduras, producen alcohol y después entran a trabajar un poquito las bacterias lácticas, pero se termina el proceso en tanques generalmente de acero inoxidable, digamos, donde hay un Ajá. proceso, una fermentación larga, acética. Y ahí termina, digamos, son pocos los microorganismos que trabajan en este tipo de cervezas. Saccharomyces cerevisiae que produce alcohol y después tenemos eh, Lactobacillus y Pediococcus, son bacterias lácticas y en general tienen un perfil láctico. Y después vino, eso puede llegar hasta 2 años, ese proceso en estos tanques, no hay ingreso de bacterias acéticas, no hay ingreso de bretanomices, entonces eso limita un poco el flavor, digamos, el perfil final, pero por otro lado no produce cervezas extremadamente secas, ¿no? Porque no trabaja Ajá. bretanomices, que no consume azúcares residuales. Ahora vemos bien esa parte cuando habla de las versiones red del oeste, ¿no? Ajá. Digamos que acá prácticamente podemos hablar que no estamos incluido, no está incluido esto en principio dentro de lo que es cervezas mixtas, ¿no? Porque digamos, acá no hay un proceso espontáneo, uno está inoculando y todo el proceso se desarrolla con esa flora inoculada, ¿no? Pero cuando uno se va, digamos, a lo que es West, a la zona West, que es la zona donde estuvimos nosotros, ¿no? Exacto. Que estuvimos bueno, en Brujas, ahí en la zona donde En, está Ronenberg, en Flanders, en sí. Flanders West, Sí, digamos. Boulogne de Flanders. Claro. Sí, sí. Bueno, ahí cuando la densidad, estos productos normalmente tienen una densidad original de 12 a 14 platos, o sea que tienen en general un poquito menos de alcohol, o sea, no llegan generalmente hasta 8, hay algunas versiones que sí pueden llegar a 8,
pero después tenemos una gran diferencia, es que la densidad final es entre 0,5 y 3 platos, digamos, que es bastante baja, digamos, y eso habla que los productos se fermentan, en estos productos se fermentan casi todos los azúcares residuales, prácticamente no quedan azúcares, y sí hay productos que al final se terminan endulzando, los más comerciales se terminan endulzando y eso sube un poquito también la gravedad, ¿no? Pero el alcohol entre 4 y 6,5 y sí, dijimos en el caso anterior que estaba en el orden de 80% de atenuación y acá estamos en el 98% de atenuación. Eso indica que realmente los azúcares sí se consumen todos, ¿no? Entonces nosotros cuando vemos este tipo de productos, cuando vemos y estudiamos un poquito la fermentación, acá hay más microorganismos. Recordá que dijimos en la otra versión de las Flanders, que trabajaban Saccharomyces, Lactobacillus, Pediococcus. Acá trabajan todos estos, pero se agregan dos grupos de microorganismos que son fundamentales. Son bacterias acéticas, que producen ácido acético. El ácido acético no está presente en las versiones del este. Entonces, bacterias acéticas y Brettanomyces, dos microorganismos que son fundamentales. Y esto está relacionado con el proceso de maduración, porque acá estamos metiendo madera, estamos metiendo barricas, barriles, toneles, lo que sea, digamos, ¿no? Y eso es fundamental. Y ahí cambia absolutamente todo. Y estos procesos tienen tradicionalmente 3 etapas: fermentación primaria, secundaria y terciaria. O sea, podemos ir describiendo un poquito estos. Sí, dale. Esto ahora, primero seguimos un poquito con esto y después sí. describimos los procesos, pero normalmente la maduración es entre 2 y 3 años. Se dice que más de 2 años no es necesario, que ya una cerveza que se madura 2 años en barricas no tiene grandes diferencias respecto a una que se madura cada 3 años. Pero después vamos a ver un poquito cómo se determina cuándo una cerveza en estas barricas está, o en estos toneles está lista, sí, ¿no? Pero esas son las diferencias fundamentales entre las Flanders, las ales de Flanders, las del este y la del oeste. Recuerdo, las del oeste son las que vamos a trabajar hoy, vamos a ver hoy, que son las relacionadas con fermentaciones mixtas, cuya cervecería, digamos, la que establece la vara, la que pone la vara siempre es Rodenbach en ese caso particular, ¿no? Entonces, ya teniendo en cuenta esas diferencias, yo te comento que vos sabés que en Bélgica se habla de que estas cervezas son las Borgoña de Flanders, ¿ok? ¿Por qué? Porque tienen mucha similitud son las Borgoñas de Bélgica o de Flanders, ¿no? Porque tienen ciertas similitudes con el vino. Hay muchas notas que están más asociadas a la uva que al grano en sí, ¿no? Eso tiene que ver por el proceso de maduración, ¿no? Hay un color marrón, rojizo amarronado, digamos, que por ahí hace recordar un poco a esos vinos de Borgoña, digamos, que no son extremadamente, no son rojos potentes, sino que es un rojo medio amarronado, más medio suave, translúcido, claro, más suave. Bueno, eso, y tiene un carácter también afrutado, que es muy interesante. Eso se complementa con el carácter del roble, que también le da da mejor boca en esas cervezas. Entonces, la llaman como la Borgoña de Bélgica, digamos. Eso un poco es como se posiciona este tipo, ellos mismos la mencionan así. No sé si te acordás que cuando fuimos a Brujas, ¿cómo se llamaba la cerveza, no? Sí, Bourgogne de Flanders. Flanders, claro, tal cual. Tiene que ver con eso, que eso técnicamente es lo que vimos ahí técnicamente sí, es una Red Flanders. Tiene alguna diferencia en el proceso, porque ellos, digamos, lo que hacen es, trabajan la cerveza base y después mezclan con una alámbica que tiene, digamos, el perfil adecuado que ellos necesitan de los ácidos orgánicos, ¿no? Digamos, no se hace todo in-house, sino que hacen un blend con cervezas que ellos compran de afuera, ¿no? Pero, digamos, Rodenbach hace todo, ¿no? Y él dijo, Rudy dijo en nuestro circuito que justamente la cerveza de ellos es el eslabón perdido entre el vino y la cerveza. Ahí está perfecto. Eso explica todo, ¿no? Ellos la posicionan de esa forma. Tienen muchas similitudes respecto al vino, ¿no? No es un vino, pero digamos, tiene cosas que te hacen acordar a eso. Eso está claro, ¿no? Te aclaro que es una de mis cervezas preferidas. Realmente esa.
cualquiera de Rodenbach, cualquiera. Sí, Sí, obviamente la Gran Cru me encanta, pero esa y la Orval creo que son dos sí, cervezas que son increíbles, ¿no? Y las extraordinaria. pongo dentro de mis predilectas, ¿no? Pero bueno, tienen estas cervezas, digamos, se notan los taninos, se pueden notar los taninos de la madera, digamos, la acidez es un balance entre ácido láctico y ácido acético. ¿M? La mayoría está entre el 6 y 6,5% de alcohol, digamos, y la consistencia, ¿sabes cómo se logra? ¿Cómo? Porque cuando vos tenés un proceso espontáneo, hablamos la bueno, la charla pasada, Sí, sí, la charla, sí, sí, sí. hablamos la charla pasada que cuando vos no controlás toda la inoculación y el proceso, tenés problemas de consistencia, seas quien seas Rudy o sea yo o sea cualquiera. Entonces, pero por eso se trabaja mucho con los blends. ¿M? La Claro, consistencia se logra a partir de blends. Vos imaginate que plantas enormes como Heineken, ABI, tienen problemas de consistencia. Imagínate una planta que no controla los microorganismos, el 100% de los microorganismos que inocula, ¿no? totalmente. Entonces, por eso se Ujú. trabaja mucho el blend, y eso también es lo que hace justamente la industria enológica. La industria enológica tiene mucha variación entre cosechas, digamos. Un viñedo, digamos, el vino está muy determinado por el impacto climático del viñedo, ¿no? Y hay años donde la uva viene de otra forma, hay años donde viene de otra forma. Entonces, la forma de lograr digamos, un producto consistente para una marca específica es hacer blends. Inclusive los blends no necesariamente son de la misma época, pueden ser de años diferentes, ¿no? Y, y, Totalmente. entonces, y acá se trabaja un poco con el mismo concepto, ¿no? Eso es muy importante. Pero, vos sabés, nosotros hablamos que dijimos recién que, digamos, la cervecería, digamos, por excelencia, que hace este tipo de estilos es Rodenbach, Es Rodemar. Sí, que, sí, que, sí. que me disculpen los belgas de la región de Flanders, porque no sé cómo pronunciar bien la ciudad. Estuve averiguando un poquito, pero es Roeselare, Sí, una sí, cosa así. sí, tal cual, tal Es cual. muy difícil pronunciarla. Eh, Sí. bueno, esa es la ciudad donde está esta cervecería, que la fundó la familia Rodenbach en el año 1821. Eh, Bueno, uno de los hijos compra las acciones de sus hermanos y ya en el 1860 y pico, ahí nomás, decide irse a Inglaterra buscando las características de una cervecería que se llama Green, Green King sí, Brewery en Inglaterra, que tenía la misma estructura que la de ellos para justamente experimentar y ver si iban por el buen camino en sus inicios, porque ese Green King tiene 219 años, esa cervecería hoy por bueno, hoy. yo no sabía el nombre de la cervecería, conozco la historia, pero aparentemente fue un hito fundamental en la historia de Rodenbach, porque ellos trajeron digamos, ese método, esa tecnología, la establecieron ahí. Y lo increíble que eso en Inglaterra un poco se perdió, con la aparición de los tanques de acero inoxidable u otro tipo de tanques. Lo que es la parte de fermentación en madera, maduración en madera, desapareció de ese tipo de cervecerías, pero ellos lo continuaron. O sea, el proceso de hoy probablemente imite, o sea, lo que queda de esos procesos antiguos que probablemente se utilizaban para hacer las porters Claro, viejas que tenían un carácter ácido, claro, ¿no? Entonces, claro. y lo trajeron de ahí. Y hay algo interesante, eso implica también que hay una conexión entre el mundo de Inglaterra y Bélgica, ¿no? No son mundos independientes. O sea, es que en la caracterización de algunas de las cepas de fermentes, el algo filogenético, digamos, estableció la filogenia. Algunas cepas que son belgas, realmente aisladas de regiones de Bélgica, de procesos de cervecerías de Bélgica, Sí, tienen sí, un origen común con cepas inglesas. ¿M? qué bárbaro. Más que normalmente las cepas belgas que uno conoce, que tienen ese carácter fenólico, pertenecen a un grupo 1, a grupo 2, perdón, dentro de la filogenia, que estableció un investigador llamado Verstreppen, y hay unas de un grupo 1 donde hay una vertiente inglesa, digamos, está dividido en tres partes, la alemana, la inglesa y la americana, pero la inglesa, hay varias cepas belgas que encuadran dentro, que por ahí son cepas que vinieron de Claro, Bélgica, ¿no?
Qué bárbaro. Es muy, muy interesante cómo distintas cosas permiten ir conectando todo y entender un poquito la historia de todo esto, ¿no? Pero bueno, hablando de Rodenbach, que es la cervecería por excelencia, es una de las cervecerías probablemente más premiadas del mundo, digamos, tiene un producto que es realmente fantástico. Y tiene un proceso muy particular, ¿no? No es un proceso que hay que entenderlo realmente, pero sí se dedican a hacer, básicamente, ellos se concentran en una forma de elaborar cerveza, no es que hacen 30 estilos, ¿no? Y básicamente la No. mayoría de los estilos salen por blend, ¿ok? Son Sí, 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 distintos son blends, tres. ¿no? Las que nos mostraron a nosotros eran tres. Bueno, Era la Classic, era la Grand Cru Gran y era Cru, una frutada que en realidad estaba como emparentada a tragos, sí, ¿viste? Como bueno, sí, que, que la posicionan para control. exactamente, Hay como para más, claro, coctelería. hay algunas más que después si tenemos tiempo hoy las describimos, Ah, pero sí, bueno, sí, hay un poquito dale. más. Esas Pero es un tres son proceso, las que... claro, es un proceso muy particular y digamos, vos sabés que no hay mucha información técnica al respecto, ¿no? Son secretos en muchos casos bien guardados Bueno, a los de nosotros Rodenbach. nos dijeron mucho. Claro, en estas visitas Sí, sacás mucha información, pero igual quedan puntos desconectados, ¿no? sí, 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 puntos Hay, ciegos. claro, Ahí hay un trabajo, un paper publicado en el año 96 que describe un poquito cómo es la dinámica de ese proceso fermentativo, ¿no? Eso es muy interesante. Es uno de los pocos trabajos que existen, ¿no? Que se llaman las ales de Russeler, digamos, más que las ales de Rodenbach les ponen la fermentación de las cervezas ácidas de Russeler, ¿no? Ah, Es un poco mira, como las mencionan en el paper. Se ve que no estaban autorizados a mencionar Rodenbach, ¿no? y Pero bueno. Ujú. digamos, estamos hablando del año 96, mucho tiempo, ¿no? Pero ahí lo que generan, digamos, tienen dos tipos de cervezas, algunas más ácidas, otras menos ácidas. Las más ácidas obviamente son las que tienen el proceso de anillamiento, el proceso de envejecimiento completo, ¿no? De 2 o 3 años, ¿no? Pero ellos elaboran básicamente dos cervezas. Una cerveza que la llaman liviana y otra que la llaman heavy o pesada, digamos, que tiene una diferencia en la cantidad de azúcar inicial, digamos. La liviana es de 11 grados plato, mientras que la pesada es de 13,5 grados plato, digamos, ¿no? Son dos cervezas distintas y son las que van a usar después para el blend. ¿Sí? Entonces, ellos lo que hacen es, tienen un cultivo que es un cultivo mixto. Acá, ojo, no confundamos con la cerveza mixta. El cultivo mixto acá lo que tiene es Saccharomyces cerevisiae y tiene bacterias. ¿Sí? Y ese es un Ujú. cultivo que ellos manejan recuperan y reinoculan todo el tiempo. Y siempre viene de un mosto fermentado de una cerveza liviana. Eso siempre, ese es el ciclo. Hacen una cerveza liviana, cosechan la levadura y la utilizan para la próxima fermentación. Nunca, Ajá. en general, por lo que se entiende, nunca recuperan la levadura del mosto pesado, digamos, del mosto de 13,5 grados plato. Entonces ellos con esas dos cervezas van a terminar haciendo los blends. ¿Sí? Y hay una fermentación primaria, que es básicamente la fermentación alcohólica principal, que se inicia con este cultivo. Es una fermentación que lleva, bueno, se fermenta a temperatura de 16, 20 grados, digamos, no, nada, es bastante convencional dentro de todo. No es Te hago un nada. Sí, paréntesis, te voy metiendo, digamos, en esta ruta que nos hicieron. Decían que antiguamente esta fermentación la realizaban en unos tanques en unos fermentadores que eran horizontales, pero sí, que traían posibilidades de contaminación y hoy por hoy lo que utilizan son los cilíndricos cónicos. cónicos. Bueno, sí, Exactamente, nos digamos, hubo mostraron una el antes y el después, modernización, digamos. claro, hubo una modernización de la planta de Rodenbach hace unos años, digamos, hoy cuando uno va y ve el brewhouse que tienen es realmente impactante, es acero inoxidable, es hermoso, digamos, uno no se espera ver Sí, eso en una cervecería, digamos, tan tradicional, ¿no? Uno espera ver más lo que ve en Cantillón, por ejemplo. No, pero ellos, digamos, que se ayornaron y hay cosas, digamos, que tampoco sabemos si las siguen haciendo como las hacían antes, ¿no? Entonces, yo básicamente estoy describiendo un proceso que hoy tampoco te puedo decir 100% estoy seguro de que lo siguen al pie de la letra, ¿no? Porque eso es parte de los secretos que también ellos manejan, ¿no? Pero tradicionalmente, como te mencioné, ellos hacían dos mostos, fermentaban con esta mezcla, con este cultivo, que se supone que no es un cultivo hecho adrede, sino que es un cultivo que se originó de siempre recuperar la levadura y claro. reutilizarla, y que tiene bacterias lácticas presentes. No tiene ni Brettanomyces, no tiene ni bacterias acéticas, es básicamente levadura, Saccharomyces cerevisiae y
bacterias lácticas. Entonces, lo primero que ocurre, Saccharomyces cerevisiae cuando tiene azúcar dispara, crece, fermenta y produce alcohol. Las bacterias lácticas son un poquito más chanchas, digamos, más chanchadas, tardan, recién aparecen entre el tercer y cuarto día, dependiendo de los mostos. En los mostos que son livianos aparecen antes, en los mostos más pesados aparecen un poquito después, pero también Esto se es dice... una sí, semana, ¿no? Que se eso es queda. una semana, entonces ¿Viste? ellos Eso lo dijo terminan. él, ¿eh? Lo Claro. dijo Freddy. Una Pero ahí, semana. digamos, al final de esa semana uno, digamos, ya llega a la atenuación máxima de las levaduras, que producen las levaduras Saccharomyces cerevisiae, que por otro lado, evidentemente tienen un cierto proceso de domesticación porque, digamos, no toleran ciertos antibióticos que se usan para diferenciar cepas salvajes de cepas domesticadas, digamos. Entonces, realmente son cepas de cervecería, digamos, que han sufrido un proceso de domesticación, ¿no? Y después, digamos que al final de esa semana, las cervezas pasan a una fermentación que llamamos secundaria, ¿no? En esta fermentación secundaria se produce básicamente una fermentación láctica principalmente en las cervezas livianas. En las pesadas todavía sigue habiendo algo de fermentación alcohólica y más hacia el final se empiezan a desarrollar un poquito más las fermentaciones lácticas, ¿no? Y esto dura, Claro. bueno, dicen entre 4 y 8 semanas, digamos, esta segunda fermentación, ¿no? Pero acá básicamente se produce ácido láctico. Todavía no hay contacto con una flora, digamos, con una microflora residente en la planta, digamos, que desencadene una fermentación espontánea. Eso viene después, ¿no? Que eso ya tiene que ver con los... Rudy nos iba haciendo el circuito y hablaba de el momento justamente de bajar y subir esas temperaturas, del pH y de que llega, digamos, todo el tema de la acidez a utilizarse como método principalmente de conservación de la cerveza, Claro, no la utilización de lúpulo, o sea, iba haciéndonos todo el recorrido y dijo, bueno, acá está una semana y luego se bajan esas temperaturas y se lleva a, viste, nos iba haciendo todo el claro. caminito que está todo traducido en los 3 videitos que están en YouTube, pero bueno, cómo después mezclaban, él nos hablaba de mezclar cervezas jóvenes con Con, una cerveza madura. exacto. Entonces, ahí la cerveza liviana que yo te dije que ellos producen, esa no va al proceso de maduración, al proceso terciario de Mm, fermentación espontánea. Esa cerveza liviana se usa para blends, ¿ok? ajá, Y la cerveza pesada es la que va a los toneles, ¿m? Y pasan 18, 24, 36 meses, dependiendo, bueno, hay un proceso de seguimiento hasta que se determina cuándo eso está listo, ¿no? Eso, perfecto. entonces, esas son las dos cervezas que ellos elaboran, digamos. Entonces, cuando mezclan, ahí me estoy adelantando, ¿no? Después No, describo no, bien la está bien. fermentación terciaria, pero cuando mezclan, ellos, por ejemplo, la Classic tiene 25% de cerveza envejecida y Sí, y 75%, 75, claro. sí, sí. Entonces, Y la Gran Cruz seguramente es mucho más la envejecida. No dijo exacto, la proporción. Esa creo que proporción no está la en el dijo. orden, sí, no sé si está, ya no quiero decir una pavada, pero es bastante más grande y puede ser que se llegue al 60%, ¿no? Ah, Eh, entonces, pero hay una diferencia sustancial, obviamente, y son cervezas distintas, la liviana y la envejecida, ¿no? Entonces, acordate, el mosto fuerte, digamos, o la cerveza fuerte que ellos mencionan, termina en la fermentación terciaria, digamos, va a los toneles, el mosto liviano directamente se utiliza, se mantiene en tanques de acero inoxidable, digamos, y se utiliza de acuerdo a la demanda, se va mezclando con cerveza envejecida, ¿no? Ahora, perfecto. la pregunta es, Clarísimo. qué pasa en esos toneles, en esa fermentación terciaria? Son realmente grandes, ¿no? Estamos hablando ¿Puedo darte de dato? sí, por supuesto, para eso está. 18.000 litros Bueno, cada tonel. exactamente. 294 toneles Bueno, tiene. y tienen algunos tamaños hasta más grandes también. Tienen algunos de Sí, sesenta y tienen cinco metros algunos de cúbicos. 65.000, pero los que Exactamente, dicen que son los ideales para el tipo de cerveza que ellos hacen son los de 18.000, claro. que, 2 puntos, duran 100 años, Sí, 100 años, y ellos van cambiando algunas lonjas de esas maderas que ya están
caducas, ya no se pueden seguir usando, con madera que ellos compran y dejan estacionar afuera Sí. entre 5 y 10 años. Mm. Sí, es una locura, ¿no? Para, ¿me seguís? Sí. Yo cuando Y iba dicen que usan, explicando, sí, dicen que usan madera de un bosque cercano. sí, 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 es una No cosa, es todo, mencionaron, sí, todo. sí, Pues exacto, es tal muy cual. particular, ¿no? Es Es muy único. particular. Por eso es Sí. tan realmente emocionante ir a esa cervecería, ¿no? Sí, y que el Ese- tipo te lo cuente, que Rudy te y lo que, cuente, sí, sí. Porque aparte lo cuenta bien, mortal. es un apasionado, ¿no? Sí, 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 es un personaje. Eh, pero bueno, Bueno, entonces, volvé, estabas en volvemos. fermentación terciaria, creo. Estamos en fermentación terciaria. Y ahí, digamos, acordate, salimos de una fermentación láctica y de repente la ponemos en un ambiente que no se limpia, no se esteriliza, digamos, un poco a Claro. propósito, porque ahí es donde reside toda esa microflora que es muy importante para conducir esa fermentación terciaria. Igualmente, Rudy, no sé si se le escapó o no, cuando yo visité, él mencionó obviamente que gran parte de eso viene de un inóculo que ellos dejan de cerveza vieja, digamos, que ellos siempre se aseguran de dejar una parte de cerveza ya estacionada ahí y llenan con Mira, cerveza fresca, ¿no? Entonces, digamos, esa no nos dijo flora, eso. bueno, a nosotros eso lo mencionó, pero bueno, no sé hasta qué punto, no sé cómo, no se sabe muy bien tampoco cómo lo manejan eso. Pero la verdad que es lógico, digamos, muchos microorganismos viven en las maderas, ¿no? Penetran dentro de la madera. ¿Y por qué Rudy te dijo que es muy importante el tamaño ideal? ¿Por qué te habló del tamaño ideal, de 18 Claro, mililitros, ¿no? tiene que ser por algo. Las Acá proporciones hay un esas tienen tema un secreto. claro, que es la transferencia de oxígeno, ¿no? Ah, Digamos, ¿te acordás que cuando mencionamos las Flanders del este, que se fermentaban la fermentación, digamos, larga, se estacionaban en tanques de acero inoxidable, ahí no hay transferencia de oxígeno, no crecen bacterias acéticas. En este caso sí, hay transferencia de oxígeno por la madera, digamos, y digamos, vos si cambiás el tamaño del barril o del tonel, digamos, cambia la relación superficie-volumen. Vos, claro. para que tengas una idea, un tanque de Rodenbach puede tener una transferencia de oxígeno 10 veces menor a lo que tiene una barrica normal de vino de 200 y pico de litros. ¿M? ¿Sabés a cuántas barricas de vino equivale? Y no hice la A cuenta, a ver, 90, a a 90. Bueno, 90. bueno, Él lo bueno, dijo. él lo A dijo. 90 barricas. Está bien. Bueno, Sí. eh, y Claro. bueno, y ahí tenés, o sea, Esa proporción del oxígeno te da toda la fórmula de lo que está pasando ahí adentro. porque eso controla el flujo de oxígeno, obviamente. Claro. Entonces, digamos, si vos tenés una barrica pequeña, digamos, ese flujo, ese intercambio de oxígeno va a ser mucho más rápido, el intercambio de tanino, todo cambia, esa relación, la relación superficie-volumen te cambia absolutamente todo, ¿no? Entonces, es muy importante, ellos obviamente después de cientos de años ya saben perfectamente cuál es el tamaño ideal, ¿no? Y supongo que cuando hacen nuevos tonoles, porque cada muchos años los renuevan, van quizás trabajando sobre ese tamaño que ellos ya han determinado que es el tamaño Sí, ideal, ¿no? sí, ellos en realidad los van renovando de a parcelas, como Exacto. que, viste, les cambian esas lonjas no me Sí, acuerdo la terminología de esas maderas, pero sí, no es que lo desechan. Y al contrario, con esas maderas que ya no van más, termina siendo souvenirs. O sea, lo claro, sustentable también es parte de la del ideología negocio de de ellos. Rodenbach. Claro. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa ahí en esa fermentación terciaria? Bueno, primero hay bacterias Ah, lácticas que espera, empiezan, sí. momentito, te está diciendo cerveza Bruqué. ¿Y la disposición vertical tiene alguna influencia? Mira, tiene que ver, hay que ver la relación superficie-volumen. Yo no sé, lo importante ahí, obviamente, si tenés algo que es cúbico, la relación superficie, comparado a algo que por ahí es cilíndrico, digamos, la relación superficie-volumen va a ser más importante de lo que es cilíndrico, ¿no? Depende, Claro. lo que hay que estudiar ahí más que nada es la relación superficie-volumen. Eso es lo más importante, ¿no? Eso es lo que yo estimo, ¿no? O sea, quizás hay, digamos, una persona como Rudy te puede contestar otra cosa, ¿no? No, no, Pero, no, pero sí, queda claro, queda claro. pero acá Bueno, hay, continuemos. porque es muy importante el ajuste ese del oxígeno, ¿no? Obvio. Entonces, porque
es muy importante que esos procesos se den lentamente. Los procesos cuando se aceleran por exceso de oxígeno, por calor, temperatura, generalmente produce un desequilibrio en la microflora y se disparan hacia una sobreproducción de algún ácido en particular, ¿no? Eso puede pasar. Pero bueno, dijimos que una vez que llegan a barriles, todavía, a estos toneles, perdón, todavía hay presencia por ahí de algunas Saccharomyces, pero estas levaduras, digamos, se van prácticamente perdiendo y empiezan a ser reemplazadas también por levaduras que son Brettanomyces, ¿no? Con todo ese, digamos, ese perfil diferenciado, ¿no? Pero antes también crecen las lácticas, digamos, las bacterias lácticas hay dos grupos que son los Lactobacillus y Pediococcus. Lactobacillus crece primero normalmente en este tipo de cervezas, pero es mucho más sensibles al propio ácido láctico que generan que las Pediococcus. Las Pediococcus son mucho más agresivas, por lo tanto terminan predominando las Pediococcus, que dicho sea de paso tienen como una sintonía y una simbiosis muy particular con Brettanomyces, ¿no? Se dan muy bien con las Brettanomyces, posiblemente por alguna capacidad de fermentar algunos polímeros de carbohidratos, digamos, glucanos, no se sabe muy bien, pero se dan muy bien y generalmente crecen muy bien, son bastante amigos entre sí, digamos, pongámoslo de esa forma, ¿no? Perfecto. Entonces, pero bueno, y se producen ahí, digamos, bastantes, son muchas diferencias que se generan a través de la presencia de estos dos grupos de microorganismos respecto a las del este, ¿no? Solo la presencia de Brettanomyces, bueno, Pediococcus y también en niveles controlados bacterias acéticas es muy importante, ¿no? Este proceso, como dije, dura más o menos 18 meses. sí, 18 y puede durar hasta 3 años también, digamos, eso depende. Después, en este proceso, normalmente, como dije antes, Brettanomyces suele empezar después de las bacterias lácticas y produce también una serie de ésteres muy particulares. En este momento es donde Rudy nos dijo que el Master Brew es el encargado de, porque cada tonel tiene su característica. O sea, aunque vos tengas todos toneles iguales, cada uno tiene su secreto escondido, qué sé yo, su toque en el sabor de lo que está produciendo. Claro, no hay un final. El que toma de varios para hacer esa cerveza modelo, porque hay una cerveza que se genera a través de muchas, Claro, que es la que luego se va a blendear. ¿Ese es el momento? Bueno, no hay, respondiendo un poco eso, no hay un momento donde se dice esto está terminado, digamos, se hace un seguimiento. Y cada barril cada barrica, perdón, cada tonel es un bueno, mundo aparte, digamos. Claro. Porque tiene bacterias, tiene un conjunto de microorganismos residentes que son diferentes, digamos. Es como un individuo, ¿no? Es como... Claro. Entonces, y aparte tienen que ver los años también, ¿no? Claro. Digamos, cómo es la transferencia del oxígeno. Con los años por ahí la transferencia del oxígeno queda disminuida. Entonces, hay muchas cosas que influencian realmente en ese proceso de maduración. Y hay barricas que son más lentas y otras que son más rápidas. Por eso siempre se habla de este proceso dura entre tanto y tanto. Ahora, ¿qué lo controla? Y ahí está la expertise de Rodenbach. Ellos siguen básicamente 4 compuestos, por lo que tengo entendido, que son el ácido láctico, ácido acético, lactato, etilo y también etilacetato, que son 2 ésteres que se producen a partir de esos ácidos también, ¿no? Son 4 compuestos que aparentemente ellos le dan un indicio de lo que está pasando, ¿no? Inclusive, digamos, estos compuestos también son muy fundamentales en el blend final, ¿no? Recordamos que una de las características fundamentales de este producto es la presencia de ácido acético, ¿no? Que no están en las... Ácido acético, ¿qué es? Vinagre. Si te pasas un poquito con el vinagre, estás listo, digamos. Estás tomando vinagre en vez de cerveza. De hecho, yo particularmente hay algunas cervezas belgas que tienen para mí exceso de acético, ¿no? Y a mí se me torna intomable en cierto punto, ¿no? Pero Rodenbach eso lo maneja muy bien, porque el ácido acético en una medida justa, digamos, te da un equilibrio realmente que es fantástico, ¿no? Cuando está acompañado de estos ésteres, de ácido láctico, digamos.
digamos, te da otro tipo de complejidad realmente, ¿no? Pero obviamente lo que es muy importante, y ellos saben manejarlo muy bien, es el control de ese proceso de maduración. Ellos saben controlar esas condiciones ambientales, hacer un buen manejo de barricas, como para que esto no se les dispare y no se les genere ácido acético, ¿no? Claro. Te recuerdo que también Brettanomyces aparte también produce este tipo de ácidos. Las bacterias acéticas necesitan oxígeno, digamos, forman a veces una interfaz estos toneles no están llenos, entonces también actúan en este tipo de microorganismos, forman como una película protectora a veces, digamos, consumen el oxígeno, pero no permiten procesos de oxidación muy avanzados. También, bueno, de alguna forma, es como que eso también lo regulan, ¿no? Pero bueno, es otro caso donde hay realmente, uno habla de consorcios de microorganismos que actúan juntos para conducir este proceso, ¿no? Entonces, digamos, y eso es fundamental, el aporte de oxígeno a través del tamaño de las barricas, de regular también cómo es el envejecimiento de esas barricas, digamos, Claro. ir renovando de a poquito parcialmente la madera para mantener siempre ese contacto, digamos, La con esos característica de procesos cada una. oxidativos, exacto, ¿no? Claro, Entonces, claro. bueno, ahí tenemos realmente, después de esos 3 años se obtiene una cerveza que es, digamos, la cerveza madurada. Esa cerveza tiene ya, como dije, 98% de atenuación, digamos. ¿Por qué? Porque Brettanomyces, te recuerdo que crece, es más lento para crecer, inclusive crece mejor con algo de oxígeno, pero consume todas las dextrinas que no consume Saccharomyces cerevisiae, digamos. Todas esas dextrinas pasan a la fermentación terciaria y de eso vive Brettanomyces, digamos. Producen una glucoamilasa que lo que hace es degradar esas dextrinas y ahí obtienen su fuente de carbono, ¿no? Es muy importante eso. Si uno, por ejemplo, quiere hacer un proceso de fermentación, uno tiene una idea de hacer una cerveza, uno quiere fermentar y utiliza una cepa belga para hacer la fermentación primaria y después le pone Brettanomyces, muchos dicen, bueno, le voy a poner una levadura tipo Saison muy atenuante digamos, que me fermente, o sea, que pueda consumir degradar esas dextrinas y pueda fermentarlas, los azúcares que se generan a partir de las dextrinas, digamos, después por ahí no le quedan azúcares a Brettanomyces. Entonces es muy importante eso, el manejo de las cepas adecuadas cuando uno trabaja en fermentación primaria y en una fermentación secundaria con otro tipo de levadura, ¿no? Entonces, recuerden, las Brettanomyces en este caso consumen dextrinas, por eso pueden desarrollar toda esa batería de aromas y sabores, que en este caso se asocia mucho a aromas frutales, ¿no? Lo que producen, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, básicamente hay varios misterios en Rodenbach. Digamos, primero es ese cultivo que usan la fermentación primaria. Cuando vos preguntás, Claro. las respuestas son vagas. Sí, no, él Contestan, dijo, es nuestra levadura. okay. Bueno, aparentemente es un cultivo mixto. Lo que yo no puedo decirte es si en los últimos años ellos han empezado a controlar eso, digamos, controlan con una levadura, digamos, pura y después hacen una fermentación secundaria con bacterias lácticas puras, digamos. Eso, la verdad No que no se lo sé. explayó. No No, sé, no, no no se se explayó. explayó, No, porque ahí no no te se lo cuenta. explayó. No, no, no. Pero No. tradicionalmente era un cultivo mixto que siempre lo iban renovando, ¿no? Después el manejo de barricas, tampoco te dicen toda la historia. Ellos tienen secretos, pero eso es gran parte de su capital, ¿no? Digamos, Sí. eso ahí tienen secretos, ¿no? Y después, bueno, cómo ellos determinan los blends. Ellos tienen un HPLC ahí y tienen donde pueden determinar perfiles aromáticos, ¿no? Son Claro. tradicionales, pero tienen tecnología, ¿no? Tienen un lindo laboratorio. Entonces, ahí ellos van siguiendo el perfil de los distintos toneles y obviamente Rudy debe degustar ahí y debe determinar Ya debe tener con esa consigo la información la cruzan, característica, claro, exacto. claro, Y ahí de los cruzan la información, 294. claro, cruzan la información y ahí ya más o menos saben cuando algo está listo, ¿no? Y bueno, eso Claro. se puede dar a los 18 meses, se puede dar a los 3 años como mencionamos, ¿no? Y a partir de ahí vienen los blends, y ahí ese es el otro misterio, ¿no? Cómo, Maravilloso. bueno, o sea, eso es, digamos, es el gran capital de Rodenbach, ¿no?
Bueno, Es como una pincelada de un artista, ¿no? exacto, exacto. Esto es arte puro, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Esto no es una cervecería que hace un estilo que se llama Red Flanders Ale. Es una cervecería que se dedica a hacer este tipo de cervezas. Y todo es para hacer este tipo de cervezas. Y ellos lo que manejan son blends, ¿no? Entonces te generan, por ejemplo, la Rodenbach Classic, que como dije antes tenía el 75% de esta cerveza liviana, digamos, que no se envejece, digamos, con un Que se acerca al 25%. vino blanco. Claro, podría ser algo así. Sí, Bien. sí, sí. Eh, y entonces, y en la página web inclusive Rudy las describe, él da su perfil, ¿no? Tiene 5,2% de alcohol, es la versión más clásica, obviamente se llama clásica, acá me están trayendo la cerveza. ¿Mm? ¡Ay, mirá qué bien! Bueno, es que ir a Mira, aparecer, digamos, me pide no, ahí se fue. ¡ay, qué divino! Bueno, Chicos de- eh, vos sabés que no sé si esta ya la traje o no, Como pero siempre, espera, te voy leyendo mientras abrís, como sí, siempre los chicos de quinto, segunda de comercial, escuchando admirados y siempre presentes. ya, les mando un abrazo a Para ellos. vos, Eh, para vos, para que veas. cerveceros viejos, viejos, viejos. Están felicitando, excelente programa. Mirá qué Gracias. bueno. Sí, y Bien, estamos en la mitad. Siempre pasa lo mismo, Marcelo, ¿eh? Porque sí, ya nos falta tanto para que termine la hora y no terminamos. No no terminamos. terminaste. No, No bueno, te- Bueno, me pero queda describir un redondea poquito los esta blends. parte. Claro, me queda Sí, describir un poquito los blends. sí. Eh, Son cervezas que tienen un aspecto muy frutal, digamos, es el equilibrio entre el ácido acético, el láctico, no son, digamos, agresivas, digamos, ¿te acuerdas que Cantillón para mí me parece hasta Sí, cierto punto bastante agresivo, ¿no? sí, Es bueno, muy si a vos te particular, parecían ¿no? agresivas, imagínate a mí. Bueno, pero es una Dice, visión personal, ¿viste? Con esto no estoy juzgando si es bueno o malo, al contrario, ¿no? Son gustos no, particulares. obvio. Pero a mí esto me parece que este tipo de cervezas se trabajan tan bien los blends que, digamos, son muy amigables al consumidor, ¿no? Entonces, bueno, hablé de esta de la Classic, que tiene 5,2% de alcohol, el 75% es la cerveza, digamos, liviana, digamos, no madurada en toneles, y 25% es la cerveza madurada. Cuanto más cerveza madurada tiene, digamos, más seco es el producto, ¿no? Claro, Más aporte claro, ahí del roble, digamos, las notas frutales o notas típicas de Brettanomyces pueden claro. aparecer un poquito más, ¿no? Después tenemos la Gran Cru sí, yo creo, mirá, creo que era 60 y pico por ciento, 60% y 30 y pico por ciento, no Cosa me acuerdo muy bien. rica, qué cosa rica. Es muy, muy rica, realmente es No, una es muy gran rico. cerveza. Y tiene Oh, 6% de alcohol, digamos, eso, el 6% de alcohol ya te da un indicio de que están usando más cerveza madurada en barrica. claro, claro. Justamente porque en barriles, perdón, en toneles, justamente porque acordate que esa es la cerveza fuerte que se manda a madurar, ¿no? Tiene un poquito más de azúcar inicial, digamos, de la bebida original y genera más alcohol, ¿no? Además está diciendo Están, que durante la... Sí, espera, no, están preguntando si la charla queda en Instagram y nosotros además la subimos a YouTube completa. Así que quédense tranquilos y acá está saludando Buba, que le mandamos un beso grande un a abrazo, Buba. un Bien ahí, abrazo. bien ahí, bien Bueno, ahí. Bueno, continuamos. Sí, sí. y esta tiene un poquito más de alcohol, tiene 6% de alcohol, la Gran Cru, justamente porque tiene más blend, más cerveza madurada que es más alcohólica que la no madurada, ¿no? Y te recuerdo también que se me olvidó decirlo, es muy importante, las bretanomices en la fermentación terciaria también producen alcohol, ¿no? Producen algo de alcohol también a partir de esas dextrinas que fermentan, aparte de toda esa complejidad aromática que es típica, que es característica, ¿no? ¿Te acordás que yo te dije que te iba a señalar algunas frases que dijo este personaje de Rudy, Dale. porque era un personaje de Rudy? Y dijo, una de las cosas que comentó es que la acidez y el lúpulo y el amargor no trabajan juntos. Dijo, Mira, no trabajan. es Ellos usan típico. solamente el lúpulo para la estabilidad de la espuma. Y Mira, antes ni siquiera lo sí, usaban. bueno, el amargor no es una cosa que realmente se destaque en este tipo de cerveza. Sí se destaca un No, poco más en las cervezas del este, las Flanders del este, ¿no? claro. Pero no acá, después de 3 años, digamos, no es algo.
que realmente, inclusive ellos usan, digamos, no creo que tengan variedades muy estrictas de lúpulos que utilizar, ¿no? Le dan un amargor básico y es suficiente, ¿no? Sí, ellos dicen que, creo que te había comentado que él, digamos, basaba en la conservación de la cerveza el tema del trabajo con la acidez, Sí, la acidificación es que yo realmente a través de cervezas eso. amargas y muy ácidas, yo no conozco muchas, ¿no? Realmente cuando uno trabaja la acidez es un aspecto muy fundamental y, digamos, el amargor quizás pasa para otro lado, ¿no? Claro, Es uno, el secreto de la cerveza sour es buscar un blend y balancear muy bien el nivel de distintos ácidos, ¿no? O sea, si es muy láctica, a mí particularmente no me gusta. Si es muy acética, menos todavía, ¿no? Entonces, el tema sí, es sí. buscar el blend Acidificación correcto. controlada, Sí. manejando el pH. Eso es lo que el tipo, es Por eso, el único dato que claro. largaba, ¿viste? No Bueno, pero pidas más, esa Marcelo. acidificación la manejan las propias bacterias, ¿no? Yo me imagino cómo uno puede llegar a reproducir este proceso en una cervecería que no tiene posibilidad de tener todo este tipo de, digamos, aparatología o, digamos, infraestructura, ¿no? Quizás lo ideal ahí sería realmente hacer un proceso, un kettle sour, ¿no? Entonces, acidificar primero y después, digamos, agregarle, hacer una fermentación alcohólica y eso utilizando una levadura que no, digamos, que no sea diastática, digamos, que no consuma dextrinas y eso mandarlo a una barrica donde después uno, digamos, pueda inocular ahí con quizás Pediococcus y Brettanomyces que actúen en conjunto. De hecho, se venden blends que tratan de emular esa microflora de las cervezas de West Flanders, ¿no? Eso Acá existe. están preguntando unos maridajes, yo te chusmeo lo que nos daba Rudy. Dijo que con la Classic estaba muy bien la comida como pescados Sí, y determinado tipo de carnes, pero que con la otra, con la Gran Cru, principalmente, iban los quesos azules y quizás carnes como más especiadas, mm, como con un poco más de cuerpo la carne, como para empatar, porque justamente la Gran Cru tiene una mayor complejidad, porque vos sí, dijiste, tiene exacto. cerveza más madurada, en proporción, acá estaban preguntando, este, es así, son Sí, extraordinarias. No llegan a la Argentina estas, ¿no? Ni a palos. yo las he visto en algún momento, pero bueno, tampoco son cervecerías muy grandes, digamos, no son Claro, cervecerías, claro, tienen limitaciones para crecer también, pues son infraestructuras muy complicadas, ¿no? A veces si claro, crecen en forma claro. tremenda pierden un poco su esencia, ¿no? Pero bueno, después está hablando hay una versión también que es la sin cortes, digamos, que Ajá. le llaman vintage, que son, digamos, partidas específicas que Ruby selecciona de toneles Esas no específicos, las digamos. probamos. Ah, y estas tienen 7% alcohol, digamos que esta es la cerveza pura, digamos, y es Sí, 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 añejada. sí. Y esto es un producto que sale cuando está, digamos. Hay una Claro. barrica que pum, cumple con esa especificación, sacamos la Vintage. De hecho, ahora estaba publicada, creo que la Vintage 2016, ¿no? La que Ah, mira, estaba, que es interesante, porque, digamos, como dijimos antes, no todos los toneles terminan de la misma forma, ¿no? Y la cerveza claro. se logra una homogeneidad en el producto o un perfil para los distintos productos en función del blend, ¿no? Eso es muy, muy importante. Pero bueno, esta de barricas específicas, digamos, tiene 7% de alcohol, eso es, que es el alcohol final que hay en las barricas, ¿no? Eh, y son pocas, digamos. Yo, o sea, que la última vez que estuve en Bruselas fui a cenar a lo de un amigo que me invitó y le llevé esta. Y yo dije, qué bueno, me voy a tomar esta cerveza con él. Bueno, tenía un No vino la abrió. tremendo, bueno, no la abrió, me quería matar, pero bueno. Bueno, dicen que con los códigos de ceremonial Ye, se supone que lo que uno lleva no tiene que ser abierto. Te lo digo para que lo sepas de ahora en está más. perfecto, no me quejé, es así, era un regalo Te lo para él. digo, Pero en bueno, yo el siempre código tenía esa esperanza como de que diga, bueno, locutora. la abrimos, ¿no? Igualmente, ¡Qué horror! eh, Yo que voy pero la llevo hasta me abierta. tomé La un próxima. Uber, todo para, viste,
fui precavido, no hubo caso, digamos. Pero bueno, no importa, bueno. qué sé yo. Digamos, Le guiñaste el ojo y no. está bien. Y bueno. Eh, A veces pasa, a veces a pasa. veces pasa. Pero terminé tomando un buen vino, que eso es interesante, ¿no? Bueno. Después tiene sí, Escuchá, esperá, momento. Tenemos 20 segundos, nos pasa siempre. bueno, Se va a cortar en algún momento y seguimos porque tenemos que redondear todo y además adelantar cuál va a ser el tema de la semana que viene. ¿Tá? excelente. Bueno, Así que nos comunicamos. Me sí, voy y vuelvo. sí, exacto, Bueno, exacto. Quédense ahí, no se desconecten tanto, ¿eh? Ahí va. Ahí estamos. Ahora a ver si se empiezan a enganchar todos de nuevo. Así vamos haciendo el redondeo de este lunes en el ciclo fermentación. Junto a Marcelito Cerdán estuvimos hablando de fermentaciones mixtas. Maravilloso todo lo que fuimos viendo. Obviamente el Rodenbach. Y estuvimos hablando un poco de todo el proceso y obviamente de las destacadas cervezas. Ahí estamos, ahí ahí estoy. estamos. Sí, Bueno, sí, aquí estamos tranquilos, porque si no estoy, se corta, se corta. se corta. Bueno, exacto. Bueno, me quedo ahí concluir con algunos blends Sí, sí, rápidos sí, y redondeamos. sí. Otra de las cervezas que tienen las Rodenbach Frutage, le dicen que es la que tiene más o menos 7% de frutos rojos. Bueno, yo no, realmente no la probé y tiene poco alcohol, llega más o menos hasta cerca del 4%. A mí es la Eh, que menos me gustó. bueno, A mí. sabes que no la probé nunca esa, la verdad no la Ah, probé nunca, no puedo decirte, pero bueno, es bueno saberlo. Y después tiene una cerveza que sí es interesante, que no la probé también, que en algún momento decían que se dejó de hacer, que le agregan cerezas. Es como una especie ah, de crick de ellos, ¿no? Eh, que tiene 5,6% y la base de esta cerveza es la Gran Cru, digamos, le agregan obviamente no, cerezas. esa no estaba. Esa, la próxima vez O que capaz vaya que a estaba, Bélgica, pero no la mostraron. la voy a La degustación buscar fue por... y si tengo que irme a Russeler, voy a ir a Russeler a buscarla, ¿no? Esa es una cuenta pendiente. Tengo entendido que en algún momento se dejó de hacerlo, no sé por qué. Pero bueno, está publicada ahora en la página Ah, de Rodenbach. Así que mira vos. vamos a la próxima vez, ¿no? Cuando esta pandemia nos deje. Sí, con toda esta pandemia nos deje, tenemos varias cosas pendientes. Noruega también, querido. Acá te están No me diciendo, olvido. Marce, vos trae todo, que acá los chicos te prometemos abrir y compartir todo. Bueno, Me muero, son yo no divinos, soy son bueno todos para llevar cervezas a ningún lado, ¿no? de- Se calla la boca, yo no voy a hablar. Se calla la boca, no te voy a dejar, no te voy a dejar y no te voy a dejar, ¿eh? Me voy a calentar. Algún día lo voy a No me contar, mira. importa, conmigo no, conmigo no. Bueno, lo que es importante es que la semana que viene vamos a estar en este ciclo que realmente lo estoy queriendo un montón, Marcelo, te lo digo de verdad, estoy Bueno, aprendiendo mucho porque sos, otra vez insisto, muy, muy didáctico y bueno, yo voy teniendo cada vez más información que creo que más allá de todos los que elaboran, poder degustar y entender te hace degustar mejor. Eso además, sin lugar a perfecto. dudas, sin lugar a dudas. Yo voy a seguir probando, todavía no voy a hacer, así que yo voy a seguir probando. Me parece La bien. semana que viene la idea que vos largaste tenía que ver con las hard seltzers, ¿no? Exactamente. Sí, es un segmento que viene acá creciendo de una forma abrumadora en los Estados Unidos y que tiene que ver un poco con los hábitos de los consumidores. Ah, Eh, mira, qué muy sé yo, interesante. genera ¿Sabés por qué va a también estar interesante? Porque es una forma, entre comillas, de adaptarse a los tiempos que corren. Y si la exactamente. situación económica va a estar complicada, abrir una canilla de algo así, quizás. Exactamente. Algunos hablan de herejía con este tipo de cosas, pero por ¡Ah! otro lado, este también responde a hábitos de consumo de la gente joven, ¿no? Digamos, y eso hay que escucharlo, ¿no? Porque es la generación que se viene. No estoy hablando de millennials, sino los que vienen después de los millennials, ¿no? Buscas cosas más Totalmente, saludables, con menos calorías, totalmente, y de eso se trata un totalmente. poquito los hard Ha seltzers. habido algunas experiencias acá, viste que estuvieron los chicos de Mikeller Mm, haciendo carreras y hacían cervezas de muy baja graduación alcohólica, sí, en donde la característica creo que era el pepino, o
no me acuerdo si era una verdura, si era una fruta, ¿viste? Pero era algo muy refrescante y que era como para tomar apenas terminabas El que... Mi Keller con juguetes perdidos, Ah, me está, acuerdo sí. de esa unión. Le hicimos una nota, ¿te acordás que te comenté con Pajés, que está allá en Estados Unidos con Upslop, Sí, y él está haciendo Hellsers. bien. Se Así está que ayornando, digamos. está así, Sí. que también dijo, me criticaron mucho, nos criticaron mucho cuando enlatamos la IPA, que le tiraron con granadas, Y ahora después todo todo el el mundo mundo empezó a enlata. enlatar, Sí. exacto, y ahora tiraban con esto, y seguro que, viste, Ah, bueno, hubo una eso. pregunta que no tenía nada que ver con, o sea, sí tenía que ver, bueno, no sé, viste que estuvimos en un momento dado hablando de las Grape Ales. Sí, Acá estaban preguntando acerca de las Italian Grape Ales. sí. ¿Qué opinión tenías vos? Mirá, es algo que realmente apareció en Italia como algo muy novedoso. O sea, es un país donde el vino es muy importante y son cervezas que tienen una base de mosto de uva también, ¿no? Claro, Eh, digamos, yo no tengo, digamos, no, son cosas más nuevas, digamos, no tuve mucho acceso como para darte una opinión importante sobre eso, ¿no? Pero también vi que en Estados Unidos eso acá no despegó del todo, ¿no? Y hay como menos ruido en estos últimos meses. No sé si la pandemia haya ayudado un poco, pero en un momento se habló mucho, mucho, mucho y es como que bajó un poquito la ansiedad respecto a estas cervezas italianas, ¿no? Hay que ver, hay están, que esperar. están reenganchados y dicen, en el sur hicieron una cerveza con pepino. Sí, me parece que los chicos de Berlín habían hecho algo con pepino. Wow. Me parece que lo viste, están todos me encanta, pero no te exprimen. Estoy enojada con los televidentes. Tienen que preguntarle Hablo más a mucho de Marcelo. mí, Tienen hablo que. mucho. No, es un gusto escucharte. Bueno, Para mí sos extraordinario, pero piensen, ya saben el tema. El tema van a ser las Helser, las Hartzer Helser, y bueno, ustedes pregunten. Acá que te están preguntando, por acá también tenemos una pregunta que nada que ver, jajaja. Es más, ya se habló de miel. Ay, ¿qué pregunta tiene? Bueno, si tienen ganas de hacerte alguna pregunta, que te la hagan. Yo hablando de miel, te voy a contar, Marcelo. Enlata por primera vez Antares cerveza de uh, miel, mirá que la bien. Honey Beer. No sabés qué bien que está. ¿Vos Bueno, me qué estás alegro mucho con tomando? tanto. ¿Qué Yo estoy tenés tomando ahí? una New England IPA, una cerveza que Ah, me gusta mucho, sí, me encanta. de una Ponete más cervecería porque de tenés que Colorado. brindar. ¿De quién Perdón. es? Es de New Belgium, Ah, que no sé si la tomé antes qué ya, pero mal me lo gusta mucho. tuyo, qué mal lo tuyo. Qué bueno, qué bueno. Bien. Bueno, te queremos un montón, te queremos un montón, Marcelito. Estos momentos a mí me hacen bien. Más allá de que todos los demás lo aprovechan, yo los espero, los días lunes los espero, con todo Bueno, me alegra cariño, mucho de y verdad, ¿eh? espero no decepcionarte, Grace. No, para nada, nunca, Gracias por jamás. todo Te y queremos. bueno, que Esperá, se saco termine la. esta miseria de pandemia, que se Sí, termine por esto, que volvamos favor. a nuestra vida y que bueno, Sí, que volvamos pronto. a todo lo que Saludos. tenemos que hacer. Esperá que saco fotito. Dale, espera, ¿eh? Ahí está. Ahí saqué fotito. Bien. Y ahora sí. Salud, Marcelito. Saludos. Hasta luego, hasta el lunes que viene. Chao. Hasta el lunes que viene. A todos los que están del otro lado y que estamos cerrando juntos, les digo que todos los capítulos, no solamente que quedaron en Instagram, sino que dentro de YouTube Olvier TV van a encontrar una carpeta que dice Ciclo Fermentación junto a Marcelo Cerdán. Ahí están todas las charlas. Una de ellas tuvo que ver con las cervezas con fermentación con miel. Así que aquellos que estaban preguntando, TV, y si no nos siguen, de paso ya nos siguen, y vean todos los capítulos. Además, les quiero decir que mañana comenzamos el ciclo de lúpulo junto a Hernán Testa, del campo a la pinta, y vamos a estar hablando de dónde se esconden los aromas. Así que préndanse, porque que estén del otro lado para nosotros es muy importante y que
ustedes pregunten a las personas que nosotros tenemos aquí, para nosotros es lo primordial. Nos vemos mañana, 19 horas, con Hernán Testa. Chau.